Jesús me salvó, quitó mis pecados y culpa en la cruz. Jesús me salvó, soy salvo por sangre de Cristo Jesús. Muy bien, queremos darles la bienvenida otra vez aquí en la Iglesia Bautista Chesapeake. Si pueden tomar sus himnarios, por favor. Abrimos a el número 260. Vamos a cantar al Señor el canción o himno número 260. Himno número 260, El Señor resucitó. Himno número 260, El Señor resucitó. Cantamos bonito y fuerte. El Señor resucitó, aleluya. Muerte, tumba, Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Pronto vamos sin cesar, aleluya. Tus loores a cantar, aleluya. Amén. Muy bonito el cantar. Bueno, queremos darles la bienvenida otra vez a la Iglesia Bautista Chesapeake. Hoy sí es un día muy especial, que hoy es el día que nosotros recordamos y conmemoralizamos lo que es la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy sí es la Pascua y por eso nosotros tenemos un gran gozo porque nosotros sabemos que Cristo es nuestra Pascua. Él se sacrificó por nosotros, Él murió, fue sepultado, resucitó de los muertos el tercer día, la resurrección. Gloria a Dios para que nosotros podríamos tener la vida eterna. Vamos a abrir con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias por el día de la resurrección, Señor, en que nosotros podemos celebrar y regocijarnos sabiendo que tú pagaste nuestros pecados, tú conquistaste la muerte y la tumba, tú resucitaste de los muertos, Señor, y tú tienes las llaves de la muerte y el infierno. Y nosotros somos más que conquistadores en ti, Señor, con el gran amor con que nos amaste, para que nosotros podríamos vivir en ti. Ahora pedimos por favor que nos bendigas este servicio, que nos bendigas la predicación, que nos bendigas la música y que nos bendigas a nosotros también, para que nosotros podamos seguir siendo fieles siervos para ti,
para traer gloria y honra a tu reino, Señor. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus himnarios, por favor, y vamos a ir al himno número 255. Vamos a quedar con el tema de la resurrección. El himno número 255, la tumba le encerró. Regocijamos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Himno número 255, la tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Vaya que sí me emociono mucho, que es tan bueno para regocijar en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y no se encuentra en la tumba, porque Él ya se levantó, ya resucitó. Ahora Él está a la diestra del Padre en el cielo. Nosotros ahora vamos a tener los anuncios. Si tienen sus invitaciones, aquí atrás en las invitaciones está el horario de los servicios. Los días domingo a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical. Hoy en la mañana oímos de la oveja perdida y el buen pastor que salió para buscar a la oveja perdida, dejando a las 99, yendo así, arriesgándose para dar su vida por la oveja, para traerla al redil. A las 11 los días domingo, nosotros tenemos el servicio de predicación. Ahora nosotros encontramos en el servicio de predicación. Ahora estamos siguiendo en la serie de 1 Corintios que hemos comenzado hace como 4 semanas. Ahora sí sería la quinta semana. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 5, lo cual va alineando perfectamente con el hecho de que hoy mismo es la celebración de la resurrección, recordándonos de Cristo, nuestra Pascua. Ese sería el mensaje para el día de hoy. Los días sábados a las 10 de la mañana es ganar almas. Si tienen ahí su invitación, dice ahí ganar almas, el evangelismo. ¿Cuál es el evangelismo? Pues en Mateo capítulo 28, yo voy a tener el costumbre de hacer esto cada vez que nosotros venimos a los anuncios, para recordarnos. Lo escuchamos hoy en la mañana, el pastor Matt nos recordó que muchas veces olvidamos de las cosas, de por qué hacemos las cosas. Estaba hablando de la resurrección y las mujeres que habían llegado a la tumba, diciendo de que Cristo les había contado antes de lo que Él iba a hacer. Iba a morir, iba a ser sepultado y iba a resucitar de los muertos y luego que los iba a ver en Galilea. Y Él dice que mientras que estaba yo con ustedes no recuerden que yo les dije estas cosas. ¿Es por qué? Porque nosotros olvidamos las cosas. Entonces aquí el recuerdo de qué es ganar almas, la gran comisión que Dios nos dejó, Mateo 28, 18, dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Él está declarando su autoridad. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es nuestro deber para alcanzar a las ovejas perdidas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y de eso se trata, lo de ganar almas. Este miércoles pasado ya tuvimos a la última reunión de March Madness. Tuvimos al último predicador invitado que vino de Maryland, el pastor Greg Nash, que entregó un mensaje muy impresionante sobre la resurrección, sobre el sacrificio de la Pascua y sobre lo que nosotros deberíamos de siempre recordar y deberíamos de siempre apreciar lo que fue que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que muchas veces lo podríamos tomar como algo tan sencillo, tan fácil, le podríamos tomar como algo y olvidarlo simplemente que somos salvos por el gran sacrificio que Él hizo por nosotros, y me ayudó bastante en la preparación con este mensaje aquí. Bueno, yo creo que eso sería todo para los anuncios el día de hoy. ¿Tenemos algo de más o olvidé algo? Muy bien, entonces por eso concluye así los anuncios. Ahora vamos a cantar La Familia de Dios. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, a la portada del himnario. Ahí está la letra de La Familia de Dios. Vamos a cantar La Familia de Dios sabiendo que somos familia de Dios por fe en el Señor Jesucristo, y nos vamos a saludar. Soy feliz que yo soy de la familia de Dios. Soy lavado en su sangre, a mí me limpió. Herederos con Cristo en este mundo, porque soy de la familia de Dios. Saludamos. Bienvenido, gracias por venir. Soy feliz que yo soy de la familia de Dios. Soy lavado en su sangre, a mí me limpió. Herederos con Cristo en este mundo, porque soy de la familia de Dios. Muy bien. Ahora nosotros llegamos a la parte de nuestro servicio en que vamos a recibir la ofrenda, los diezmos y las ofrendas. John David, si podrías venir, por favor. Vamos a orar por la ofrenda. Bien. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias por la bendición que nos has dado, Señor. Y damos gracias mayormente por la oportunidad de nosotros a devolver a ti un parte de lo que nosotros hemos recibido de ti, Señor. Sabemos que la Biblia nos explica en 2 Corintios capítulo 9. Perdón que no tenía yo esto preparado y listo. Pero queremos escuchar de la palabra, porque aquí venimos a la iglesia por eso, oír de la palabra, de saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. La obra del Señor se cumple con recibir los diezmos y las ofrendas, para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer para alcanzar a los perdidos, para la causa de Cristo. Señor, pedimos por favor que bendigas esta ofrenda, estos diezmos, para que vaya adelante a ayudar, a adelantar tu reino y el Evangelio. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy
Muy bien. Vamos a cantar un himno más antes de que lleguemos a la predicación. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 31. Himno número 31. Cuán grande es Él. Recordamos, cuán grande es el Señor nuestro, cuán grande es todo lo que Él hizo por nosotros. Y vamos a recordar eso con este himno. Himno número 31. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán
grande es Él, cuán grande es Él. Muy bien, bonito el cantar. ¿Puedes tomar asiento? Ahora, nosotros sí llegamos al momento en el servicio en que vamos a escuchar la predicación de la palabra. Si pueden abrir sus himnarios, si pueden abrir sus Biblias, por favor, a 1 Corintios, capítulo 5. Seguimos en la serie de 1 Corintios. Ahora llegamos a 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5. Cuando están ahí, digan amén. Primero de Corintios, sí. En el Nuevo Testamento va Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios. Estamos en 1 de Corintios, capítulo 5. Bien. Comenzaremos, vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre para tener el contexto. Y comenzaremos en el versículo 1. 1 de Corintios, capítulo 1. La Biblia dice: Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, en vez de haberos entristecido para que el que cometió tal acción fuese quitado de entre vosotros. Porque yo ciertamente, como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os asociéis con los fornicarios, mas no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a orar. Señor Cristo, damos gracias, Señor, por este capítulo, este gran capítulo que encontramos en tu palabra. Y la verdad que nosotros vamos a ver de aquí, de este capítulo de 1 Corintios, capítulo 5, Señor. Ayúdame a mí, por favor. Dame las fuerzas por tu Espíritu Santo para poder entregar este mensaje, que es un mensaje difícil para entregar, Señor, pero sabemos que toda Escritura es dada por inspiración y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en la justicia, Señor. Yo sé que no hay nadie ahorita en esta congregación que realmente va a tener esto aplicable a ellos mismos, pero es una verdad que se tiene que predicar y es una verdad que tenemos que oír para que nosotros nos recordamos, para que seamos recordados de lo que hiciste por nosotros y por qué nosotros deberíamos de hacer lo que menciona aquí en este capítulo. Señor, ayúdanos a nosotros para tener corazones abiertos, para oír tu palabra y para recibir la verdad de tu palabra. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el título del mensaje el día de hoy es Cristo, nuestra Pascua y panes sin levadura. Cristo, nuestra Pascua y panes sin levadura. Estamos ahí en 1 Corintios, capítulo 5. El enfoque va a ser ahí en el versículo 7, donde dice en la Biblia: Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, para entender esto, tenemos que examinar lo que es la mente del apóstol Pablo.
El apóstol Pablo. Tenemos que examinar cuál es la mente del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la Biblia nos dice que él fue un fariseo de los fariseos, un hebreo de los hebreos, un estudiante de la ley. Él entendía y seguramente tenía memorizado todo lo que es la ley de Moisés. Dice que él aprovechaba mucho en la religión de los judíos y mucho más que sus padres y de sus hermanos en esa religión del judaísmo. Pero sabemos que el judaísmo no viene de la Biblia, sino que la ley sí viene de la Biblia. Vaya conmigo, por favor. Vamos a comenzar para que tengamos algo de entendimiento de lo cual está el apóstol Pablo hablando en este pasaje. Él está hablando de fornicación, él está hablando de que ellos estén envanecidos. Nosotros ya habíamos escuchado eso en los mensajes anteriores de 1 Corintios. Él está hablando del juicio, está hablando de la Pascua, está hablando de levadura y panes sin levadura. Todo esto se puede entender cuando se compara lo espiritual con lo espiritual, la escritura con la escritura. Para comenzar a entender lo que está hablando el apóstol Pablo, regresamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12 es el capítulo en el Éxodo donde nosotros oímos por la primera vez sobre lo de la Pascua. Sobre lo de la Pascua. Uno pregunta, ¿qué es la Pascua? ¿Por qué nosotros celebramos la Pascua? ¿Por qué el domingo, a veces en marzo o en abril, primer domingo después de la luna llena, ¿por qué, la luna nueva, por qué es que nosotros celebramos esta cosa que se llama la Pascua? Estamos ahí en Éxodo capítulo 12, vamos a comenzar en el versículo 1. Y hoy sí va a ser algo como un estudio bíblico, porque vamos a ver mucha escritura, vamos a ver mucha Biblia, así que quiero y necesito que se calienten las manos, los dedos, para estar listos para voltear páginas y páginas y páginas, y que alisten los ojos para leer, porque vamos a leer y vamos a voltear mucho, y alisten los oídos, preparando el corazón para poder oír, para que nosotros podamos recibir lo que es que el Señor tiene para nosotros. Estamos ahí en Éxodo capítulo 12, comenzando en versículo 1, la Biblia dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Es el Señor Dios hablando con los hijos de Israel. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Y si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, entre el 14 y el 15 del mes. Versículo 7. Y tomarán la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer, en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerás apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis
panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como natural del país, aquella alma será acortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. El título del mensaje es Cristo, nuestra Pascua, y panes sin levadura. Nosotros acabamos de leer un gran pasaje de la Biblia en Éxodo capítulo 12 que nos describe diligentemente, paso por paso, qué es lo que el Señor quiere de los hijos de Israel. Está instruyendo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo de que así es como nosotros vamos a guardar la Pascua. Describe qué es la Pascua. Va a ser un cordero. Va a ser sin mancha, va a ser sin ningún problema. O sea que todo esto sí es una imagen que la Biblia nos dice en 1 Corintios 10, que todo esto fue escrito para nuestra amonestación, para dejarnos a saber qué es lo que es de venir en el fin del mundo. Entonces todo en el Antiguo Testamento de verdad sí sucedió, pero también es una imagen, un ejemplo, para una muestra, para mostrarnos a nosotros las cosas que son por venir en el futuro. Está profetizando la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, lo cual por nosotros murió y resucitó de los muertos para quitar de nosotros el pecado. Entonces ahí vimos en Éxodo capítulo 12 la institución de la Pascua. Vimos el Cordero, vimos panes sin levadura. Vimos que el Cordero debería de ser, donde dice, este mes o será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Ahora, es el mes Abib, el primer mes del año, pero también es simbólico de que ese debería de ser lo más principal en nuestra vida. Ese debería de ser primero. Muchas veces se escucha ese dicho, o sea, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Pero ¿cuántas personas realmente están poniendo Dios primero en sus vidas? ¿Cuántas personas están contando con el Señor Jesucristo? Lo cual es nuestra Pascua, lo cual dice en 1 Corintios que Cristo, nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. ¿Cuántas personas realmente están poniendo a Cristo nuestra Pascua primero en sus vidas? Son muy pocos. Dice ahí que es el primer mes, será para vosotros el primero en los meses del año. Dice luego habla a la congregación de Israel diciendo en el día de este mes, y esto todo es simbólico también. En el 10º día del primer mes, eso nos deja saber, es como un calendario profético que nos deja saber en el futuro, desde este punto, iba a venir un cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Nosotros podemos ir a Juan, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Vamos a ver aquí cuando se cumple con esta profecía de la venida del Cordero de Dios. Mientras que van ahí, voy a repetir de Juan capítulo 1 lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos ahí en Juan capítulo 12. Vayan por favor al versículo 12. Juan capítulo 12, versículo 12. La Biblia dice, el siguiente día, este sí es el tiempo del Nuevo Testamento, cuando ya Cristo está con ellos. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y aclamaban, Hosana, bendito el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo, y se montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Esa sí es otra profecía que se cumple aquí con este pasaje. Versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas
que estaban escritas de él y que le habían hecho estas cosas. Vemos ahí otra vez que ellos olvidan las cosas, tiene que ser recordado las cosas como nosotros tenemos que ser recordados las cosas. Versículo 17, y la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, daba testimonio. También por esta causa la gente había venido a recibirle porque había oído que él había hecho este milagro. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿veis que nada ganáis? He aquí el mundo se va tras él. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, querríamos ver a Jesús. Felipe vino y le dijo a Andrés, y después Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y sigue la historia ahí. Pero lo que sucede es que este es el momento triunfante en que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, entra a Jerusalén, entra a la ciudad. Nosotros sabemos por el contexto aquí en el Evangelio de Juan que se viene acercando la fiesta de la Pascua. Viene acercando el momento en que toda la congregación va a prender a un cordero primero del año y que lo va a degollar, que lo va a sacrificar para lo que es la imagen que vimos en el Éxodo capítulo 12, para que recuerden que fue el Señor Dios que los sacó de la tierra de Egipto, salvándole a ellos simbólicamente, rescatando a nosotros de nuestro pecado. Y Él sabe que ya mero llega el momento. Por eso es que nosotros podemos ver el paralelo entre Éxodo capítulo 12 y Juan capítulo 12, viendo que el 10º día la congregación de Israel prende a un cordero. 4 días hasta el día 14 de ese mes lo examinan, lo ven, para ver si tiene alguna mancha, para ver si tiene algún hueso quebrado, para ver si tiene algún problema dentro de sí. El motivo por qué tuvieron que tener un cordero sin mancha, sin problema, sin hueso roto, sin cualquier problema, es porque esa era una imagen, era simbólico de nuestro Señor Jesucristo, que dentro de Él no se encontraba ninguna mancha, no se encontraba ningún pecado. Lo que la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, no tiene que ir ahí, simplemente se los voy a leer. Dice en 2 Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ellos lo tuvieron ahí 4 días en Jerusalén, lo estaban examinando. Hasta incluso cuando fue con Pilato y le estuvieron haciendo juicio diciendo de que no encuentro ninguna culpa dentro de este hombre inocente. Y la mujer de Pilato decía, no tenga nada que ver con ese hombre inocente porque yo he padecido muchas cosas en un sueño el día de hoy para él. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Versículo 37, seguimos en Juan 12. Dice, pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él. No creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque en otra ocasión, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Está refiriendo a Isaías capítulo 6. Pero vamos a regresar al Antiguo Testamento. Vamos a ver, porque nosotros como seres humanos somos torpes. Somos tontos a veces y necesitamos que nos recuerdan una y otra vez de las cosas muy importantes que tenemos que hacer. Es así que cuando uno tiene hijos y uno quiere que sus hijos recuerden las cosas muy importantes y les dice una y otra vez, lo va repitiendo para que se vayan memorizando, para que se vayan recordando, para que se no vaya a olvidar. Vamos a Éxodo capítulo 23, por favor. Éxodo capítulo 23. Ya vimos Éxodo capítulo 12, la institución de la Pascua de Jehová, la institución de la Pascua de nuestro Señor Dios.
Éxodo capítulo 23, vamos a ver otra vez que el Señor nos recuerda de la Pascua y qué se debe de hacer en la Pascua. Ahí estamos en Éxodo capítulo 23, versículo 14, la Biblia dice, 3 veces, otra vez el Señor Jehová, Dios hablando, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura. Otra vez vemos ese tema, ese concepto de los panes sin levadura. Dice, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, el primer mes, lo cual debería de venir primero, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Debería de venir con una ofrenda, dice, versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido tus labores del campo. 3 veces en el año se presentarán todos tus varones delante del Señor Jehová. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi sacrificio quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito con la leche de su madre. Vaya conmigo por favor al Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. En el Antiguo Testamento va Génesis, Éxodo, Levítico. Es el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 23. Entonces aquí en este pasaje de Éxodo hemos visto que dice 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. 3 veces al año que los hijos de Israel tenían que comparecer delante del Señor. Ahora estamos en Levítico capítulo 23. Otra vez, lo repite, lo dice otra vez, que estas son las fiestas del Señor y así deberían de guardar las fiestas. Levítico 23, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas son mis fiestas. 6 días trabajará y el 7º día, sábado de reposo será, convocación santa. Ninguna obra, voy a repetir, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en donde quiere que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, entre el 14 y el 15, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Todo esto es parte de la fiesta de panes sin levadura, la Pascua y los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Otra vez, nada de obra. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Vemos ahí en ese pasaje que se repite 3 veces. Nada de obra, nada de obra, nada de obra. ¿Por qué? Porque es un día de reposo. Es un día sábado, lo que dicen en el hebreo, el Shabbat, el tiempo de descanso, cuando uno debería de descansar y de reposar y de reflexionar y de recordar qué es que el Señor quiere que nosotros recordemos. Seguimos ahí en el versículo 9. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y segaréis sus mies, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá el manojo delante de Jehová para que seáis aceptos. Para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote, y el día que ofrezcáis el manojo, ofreceréis, ¿qué cosa? Un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Parece que estas cosas son inextricablemente ligados, están ligados. Esto del cordero y de los panes sin levadura, versículo 13. Y la ofrenda será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación de vino, la 4ª parte de un hin. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Entonces, ya son 3 veces que nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios le está diciendo a los hijos de Israel, esta es la Pascua.
Esta es la fiesta que deberían de guardar. Así es como se debería de guardar. No se vayan a olvidar, en el 10º día del primer mes, tiene que prender un cordero. En el día 14 del primer mes se tiene que degollar el cordero. Y así es como uno va a guardar lo que es la fiesta de la Pascua. Aquí también hay una profecía de lo que es la resurrección. Y uno es comparando las Escrituras con las Escrituras, cuando dice aquí en el versículo 9, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy. Nosotros sabemos que la tierra que Dios había dado al pueblo era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Había donde ahí fluía leche y miel. Era un paraíso básicamente lo que estaba diciendo. Simbólicamente se trata de nuestra salvación, porque salvación se trata de cuando Dios nos saca de la tierra de Egipto, nos saca del mundo, nos saca de nuestro pecado y nos entrega a lo que es la tierra prometida que fluye con leche y miel, que nos da paz, que nos da tranquilidad, porque nos da salvación a través del Cordero que nos quita el pecado del mundo. Aquí cuando dice, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, simbólico de lo que es la salvación, dice, y segaréis sus mies, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá el manojo delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. Dice, y el día que lo ofrezcáis el manojo, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová, mostrándonos que hay una liga entre la Pascua, entre el cordero y también el manojo, que uno debería de mesear así para ser aceptos. ¿Qué quiere decir? O sea, de una vez lo que Cristo vimos que dijo en el Juan capítulo 12, dice que cuando cae el grano y luego sale y trae mucho fruto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Los primeros frutos de la siega es representante del Señor Jesucristo. Nos deja saber aquí en 1 Corintios 15, no tiene que ir ahí, quédense ahí por favor en Levítico, pero voy a leer para ustedes en 1 Corintios 15, si me acabo de pensar en esto, no lo tengo aquí en mis notas, pero dice claramente cuál es la interpretación de esta escritura. El apóstol Pablo, conociendo las escrituras, nos deja saber qué quiere decir. Perdón, que no lo tengo aquí memorizado el lugar. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Y así está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre, hablando de Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Esa sí es una imagen de lo que nosotros vimos de ser aceptos con Dios. En el momento que Él vuelva, nosotros también vamos a ser levantados en el aire. Lo que dice en 1 Tesalonicenses 4. Porque es necesario, versículo 53, que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción. Y esto mortal, hablando de nuestro cuerpo, se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso no es lo que yo estaba buscando, pero también es bueno, es de la escritura, ¿no? Deja ver si no lo puede encontrar. Básicamente lo que está diciendo en 1 Corintios capítulo 15, dice que todos en su debida orden. Todos en su debida orden. Alguien, si me puede ayudar para buscar la escritura que dice ahí, si engañéis, conocen a Dios, le da a alguno que han resucitado a los muertos, necio, tú sembras desnudo. Versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no revive si antes no muere. Y lo que siembras no siembras al cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere,
y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, pues una carne es de los hombres y otra carne de los animales y otra de los peces y otra de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Creo que yo llegué a eso. ¿Dónde está? Todos en su debido orden. ¿Dónde está? Ayúdame, por favor, alguien. Estoy ahogando. Cristo murió por nuestros pecados. Predica Cristo a los muertos, como dicen algunos que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Además, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aquí está, primicias de los que durmieron, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, hablando en el Antiguo Testamento, hablando de las primicias, aquí está diciendo de que Cristo es las primicias. No solamente es el Cordero, sino que también es las primicias. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno, aquí está, versículo 23, mas cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego vendrá el fin cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. Todo eso para decir esto, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es las primicias, y aquí en el Levítico 23 y en las otras partes en Éxodo, nosotros vemos cuál es lo simbólico de la venida de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, hablando de la resurrección de Cristo. Vayan conmigo por favor a Números capítulo 9. Números capítulo 9. Hablando de recordar, para que no se vayan a olvidar que Cristo es nuestra Pascua y los panes sin levadura. Números capítulo 9, versículo 1, la Biblia dice, y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, entre el 14 y 15, la haréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos, y conforme a todas sus leyes la haréis. Vamos adelante al versículo 6, la Biblia dice, y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron hacer la Pascua aquel día. Y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, esperad y oiré que mandará Jehová acerca de vosotros. Versículo 9. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes. Entre las 2 tardes la harán con panes. ¿Qué clase de panes? Sin levadura, y hierbas amargas la comerán. No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Lo van a hacer de igual manera como había recetado anteriormente, pero lo van a hacer simplemente en el segundo mes, el día 14, porque se habían amancillado con tocar un cadáver, con tocar un cuerpo muerto. Versículo 13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si un extranjero morare con vosotros y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, así la celebrará. Un mismo rito tendréis, así el extranjero como el natural de la tierra. Vaya conmigo por favor a Números
capítulo 28. O sea que ya son varias veces en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, la ley o el Torah de Moisés, nosotros vemos en la ley que se repite una y otra y otra y otra vez, celebrar la Pascua, guardar la Pascua, celebrar la fiesta. Otra vez estamos en Números capítulo 28, versículo 16. Números 28, estoy en el lugar equivocado, estoy en Deuteronomio, perdón. Números 28, versículo 16, la Biblia dice: mas en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la solemnidad, por 7 días se comerán los panes sin levadura. Vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio 16. Yo sé que es mucho, pero seguiremos andando, seguiremos adelante y vamos a llegar a nuestro destino. Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Sorpresa, estamos tratando otra vez con la Pascua. Versículo 1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas, de las vacas, en un lugar que Jehová escogiere para hacer habitar ahí por su nombre. Bueno, tenemos la idea. Sabemos aquí que Él está diciendo, repitiendo, la Pascua, la fiesta, guarda la fiesta. ¿Cómo deberíamos de guardar la fiesta? Un cordero de primer año, sin mancha, sin defecto. ¿Cómo deberíamos de guardar la fiesta? Con panes sin levadura, sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura en la Biblia es una imagen del pecado. La levadura en la Biblia es una imagen del pecado. También el Cordero de Dios, que no tiene defecto, que no tiene mancha. Los defectos, las manchas son imágenes de pecado. Eso sería nosotros. Nosotros, si podríamos ser una oveja, somos ovejas de Dios, pero nosotros tenemos defectos. Tenemos manchas, tenemos problemas. A lo mejor, yo sé, no sé todos ustedes aquí, pero yo sí tengo un pie roto, ¿no? Un hueso roto que rompí el pie hace años. Yo no soy perfecto. Yo no soy como Cristo, yo no soy como Dios. Y seguramente si todos estuviéramos honestos con nosotros mismos, sabríamos nosotros que no somos como Dios tampoco. Anhelamos ser más como Él, pero nosotros sabemos que la salvación no puede venir por nosotros. Es por eso que se tuvo que degollar el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Estamos ahí en Deuteronomio, vamos a ir adelante ahora a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, bueno, sí, estamos ahí. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede cuando uno no guarda la fiesta como se debe de hacer. Ustedes están ahí en Deuteronomio 17, pero voy a leer otra vez para ustedes de 1 Corintios, capítulo 5. Dice ahí, quédense ahí en Deuteronomio, ¿no? Pero voy a leer para ustedes de 1 Corintios 5. Dice el apóstol Pablo: se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre. Y vosotros estáis envanecidos en vez de haberos entristecido, para que el que cometió tal acción fuese quitado de entre vosotros. Él está diciendo en versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Ustedes están ahí en Deuteronomio 17. Vamos a ver cuál es la fornicación. Quédense ahí en Deuteronomio. Yo sé que es mucho hasta que ahorita me enredé yo. Quédense ahí en Deuteronomio, pero voy a leer para ustedes la primera mención de la fornicación en la Biblia. Eso viene del libro de Génesis. Dice en el capítulo 38, versículo 48. Está hablando de una historia de uno de los hijos de Israel, que se llama Judá, y él tiene 3 hijos. Su primer hijo es malo y Dios le mata. El segundo hijo tiene la responsabilidad de casarse con la esposa de su hermano para levantar simiente en su nombre, pero él no lo hace y Dios le mata. Luego viene el tercer hijo, lo cual se llama Selah, y es demasiado joven para casarse con la mujer que se llama Tamar. Y Tamar entonces se pone de luto, se va a la casa de su padre y está esperando. Y su suegro, lo cual es Judá, dice que él va y la busca. Dice, bueno,
perdón, aquí en versículo 12 dice, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, esposa de Judá, y Judá se consoló y se subía a los trasquiladores. La esposa de Judá murió. Dice, fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí su suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Chiste es que Judá encuentra a esta mujer, ella se viste de una ramera, dice en el versículo 14, entonces ella se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la puerta de las aguas que está junto al camino de Timnat, porque había crecido Sela y no le era dada a él por esposa. Y cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, vamos, déjame ahora allegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás si te allegares a mí? O sea, esto sí es un pecado bastante grave. Lo que vamos a ver que se nombra este pecado como la fornicación. Está muerta ya la esposa de Judá, está muerto ya el marido de esta mujer, así que ninguno de los dos ahorita están casados. La fornicación es el acto matrimonial, la relación física, sin que ninguna de las dos partes sean casados. El versículo 24 dice, y aconteció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y he aquí que está encinta de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada, sin darse cuenta de que ella estaba embarazada con hijo de él, de la fornicación que había cometido él con ella. Él no sabía que fue ella porque estaba vestida de ramera, se había tapado su cara, no se daba cuenta de que era su nuera. Versículo 25 dice, y cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas. Y ella sacó un anillo, un cordón y un bordón que pertenecía a su suegro, que pertenecían a Judá. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces la fornicación física, nosotros vemos aquí en esta historia, podemos derivar y entender que la fornicación física es el acto matrimonial entre dos personas que no son casados. Es un pecado, es algo muy grave, es algo que no se debería de nombrar entre los que son del pueblo de Dios. Ahora, el libro de Éxodo, quédense ahí donde están ustedes en Deuteronomio, pero el libro de Éxodo nos deja saber que hay una liga entre la fornicación física y la fornicación espiritual. Hay una liga entre la fornicación física y la fornicación espiritual. En el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 10, la Biblia dice, voy a brincar el versículo 12 por tiempo, Dios dice, guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Él les está advirtiendo antes de que vayan a entrar a Canaán, que no deberían de seguir en pos de las tradiciones que tienen los de los hijos de Canaán que están ahí. Versículo 13, mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus imágenes de acera, porque no adorarás a Dios ajeno. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicaron en pos de sus dioses. Y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijos para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Entonces, la fornicación física es el acto matrimonial entre dos personas que no están casados. El acto de fornicación espiritual es cuando uno va en pos de dioses falsos, incluyendo a sus imágenes, incluyendo a sus estatuas, incluyendo a sus pareceres, sus dioses de fundición. Es por eso que es tan importante que nosotros entendamos lo que es que dice la palabra de Dios en cuanto es la fornicación. No solamente la fornicación física, sino que también la fornicación espiritual, porque los dos son inextricablemente ligados. Ustedes están ahí en el Deuteronomio 17, donde lo estuvimos a ir. Deuteronomio 17, versículo 1. Deuteronomio 17, versículo 1. Moisés, habiendo recibido la instrucción del Señor Dios, él está repitiendo otra vez ahora a los hijos de Israel.
la importancia diciendo ahí en versículo 1, no sacrificaréis para Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, porque es abominación a Jehová tu Dios. Perdón, versículo 2. Cuando se hallare entre ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal en ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa parece de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Abominación es algo que Dios aborrece, es algo que Dios odia. Dice en versículo 5, entonces sacarás al hombre o mujer que hubiere hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y los apedrearás con piedras, y así morirán. Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos será primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Voy a repetir, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, esto de los falsos dioses, de la idolatría, de la fornicación espiritual, es algo que Dios toma muy en serio. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la fornicación en la Biblia para entender qué tan importante es lo que Pablo está advirtiendo a los de la iglesia en Corinto. Vaya conmigo, por favor, a Levítico capítulo 17. Creo que estaban ahí. No, Levítico 17. Levítico capítulo 17. Levítico 17, versículo 1, la Biblia dice otra vez Jehová hablando. Jehová habló a Moisés diciendo, hablan a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Levítico 17, Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová, diciendo, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera del campamento, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de la congregación para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, sangre será imputada al tal varón. Sangre derramó, cortado será el tal varón de entre su pueblo. Ahora, no parece ser tan gran cosa. ¿Por qué será que Dios está poniendo tan gran, fuerte requisito sobre esto de degollar un animal? Bueno, tenemos que entender, seguimos leyendo, vamos a ver el contexto, versículo 5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifiquen sobre la faz del campo, para que los traigan a Jehová, a la puerta del tabernáculo de la congregación al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la puerta del tabernáculo de la congregación, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus generaciones. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de la congregación para ofrecerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Entonces nosotros vemos aquí en Levítico 17, Dios está haciendo equivalencia entre sacrificar un animal, sacrificar un buey, sacrificar un cordero, sin traer la sangre, sin traer la grosura a la puerta del tabernáculo del Señor. Él dice que eso es lo equivalente a hacer sacrificio a los demonios. Cuando uno no da gracias al Señor por el sacrificio que uno hace, trayéndolo a la puerta del tabernáculo, uno por default, no sé cómo se dice, de otro modo uno está sacrificando a los demonios, está sacrificando a diablos. Lo cual es, aquí dice que es fornicación espiritual. Ahora, vamos al próximo capítulo, Levítico 18. Levítico 18. Nosotros hemos visto entonces cuál es la Pascua, cuáles son los panes sin levadura. Ahora nosotros ya vimos cuál es la fornicación. El 1 Corintios 15 dice Pablo algo más específico. No solamente que se oye en todas partes que hay entre vosotros fornicación,
lo cual cubrimos ya, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre. Nosotros vamos a ver que esto sí es algo muy grave, muy importante, porque el Señor lo repite otra vez, y una, y otra vez, y una, y otra vez. Estamos ahí en Levítico 18, vamos a ver en el versículo 18, Levítico 18, versículo 18, sí, dice, no tomarás, no, el versículo 8, perdón. Levítico 18, versículo 8, dice, la desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás. ¿Por qué? Es la desnudez de tu padre. Claramente ahí mismo dice que uno no debería de acostarse, uno no debería de tener relación física con la esposa de su padre. Y eso ni es hablar del adulterio, porque eso viene en el versículo 10, donde dice, en el... Es algún otro versículo ahí en ese pasaje de Levítico 18, cuando dice que uno no debería de cometer adulterio. También lo menciona en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, es uno de los 10 mandamientos. Pero aquí mismo en Levítico 18, vamos a brincar al versículo 24. Versículo 24, ahí mismo en Levítico 18, 24, dice, y ninguna de estas cosas... Toda la lista que hay ahí, en ninguna de estas cosas os amanciaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Hablando de eso de descubrir la desnudez o acostarse con la esposa del padre de uno. Esto es lo que Dios opina sobre estos pecados. Versículo 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, hablando de los habitantes de la tierra antes de que ellos entraran. Y la tierra vomitó sus moradores. Vosotros pues guardad mis estatutos y mis decretos, y no hagáis ninguna de estas cosas, de todas estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, para que la tierra no os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que fueron antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dice, ahí es la autoridad con cual estoy hablando. Yo soy el Creador. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo soy el que te hizo a ti. Por lo tanto, guarda mis mandamientos. Guarda este mandamiento de no acostarse con la mujer de tu padre. Vamos al Levítico 20. Él ya lo ha mencionado, él ya lo ha dicho. Bueno, de hecho, aquí otra vez dice aquí en el Levítico 19, versículo 29, donde lo tengo. Dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Cuando uno se prostituye a su hija cometiendo fornicación, dice que toda la tierra se llena de maldad. Estamos en Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 11, dice ahí específicamente, y cualquiera, antes estaba dejando saber que no debería de acostar con la mujer del padre uno, y aquí está dando el castigo por si acaso de que si alguien cometiera tal pecado, dice, y cualquiera que se acostare con la esposa de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros no observamos eso, porque dentro de la iglesia, si alguien está cometiendo algún clase de pecado de eso, no es para nosotros a ejercitar o a ejercer ese juicio. Nosotros no tenemos la autoridad para matar a un hermano o una hermana en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita estamos bajo las leyes civiles. Y eso fue un ejemplo que Cristo nos dio en Juan capítulo 8 con la mujer que fue tomada en adulterio, que ellos estaban tratando a engañarle a él para decir que deberían de matar a la mujer que estaba prendida en adulterio. Pero él dijo que no. Y ese sí es otro sermón. Pero básicamente fue porque ellos estuvieron bajo la ley civil de los romanos en ese entonces, tuvieron que sujetarse a esa ley. Pero aquí nos deja saber Dios que es tan grave el pecado que hayan cometido que merece la muerte. Vayan conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio 27. Estamos entrando a la mente del apóstol Pablo, de lo que él tiene en su mente, mientras que él está escribiendo esta carta a los que están en Corinto. Hablando de este hombre que es culpable de acostarse con la mujer de su padre.
Ustedes están en Deuteronomio 27. Voy a leer para ustedes de Deuteronomio 22, versículo 30. Deuteronomio 22, versículo 30, otra vez repitiendo, dice, no tomará alguno la esposa de su padre, ni descubrirá el regazo de su padre. Otra vez lo repite. Ahora ustedes están en Deuteronomio 27, versículo 20, otra vez dice, maldito. Esa sí es una palabra fuerte, pero aquí lo encontramos en la Biblia. Dice, maldito el que se acostare con la esposa de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo. Amén. Entonces vemos que es tan grave el pecado de la fornicación. No solamente la fornicación física, pero sino también la fornicación espiritual. Vemos que tanto más grave es cometer fornicación con la esposa del padre de uno. Regresamos ahorita al versículo, vayan ustedes por favor a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Ya hemos visto la Pascua, ya hemos visto las panes sin levadura, ya hemos visto el pecado de la fornicación, ya hemos visto el pecado de la fornicación con la esposa del padre de uno, y ya hemos visto qué es lo que opina Dios con respecto a lo que es esa clase de pecado de fornicación y fornicación con la esposa del padre de uno. En 1 Corintios 15 dice, porque yo, el apóstol Pablo, porque yo ciertamente, como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, vimos en las últimas semanas en 1 Corintios que el apóstol Pablo está diciendo que uno tiene que juzgar, justamente, que uno tiene que juzgar entre hermanos, entre la congregación, para no ser juzgado de Dios. Porque sabemos que el juicio de Dios, conforme a la Biblia, es que esa persona debería de morir apedreado. Pero dice que cuando nosotros juzgamos a nosotros mismos, nosotros no somos juzgados de Dios. Y es por eso es que tiene que haber justo juicio. Estamos aquí en Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, en el versículo 16, otra vez hablando de la Pascua. 3 veces cada año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en lugar que él escogiere, en la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, la fiesta de los tabernáculos, y no te presentarás con las manos vacías delante de Jehová. Cada uno dará lo que pueda conforme a la bendición de Jehová tu Dios, que él te hubiere dado. Jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Justo juicio, dice, no tuerces el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No te plantarás ningún árbol de acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Ahora, en este pasaje vemos que está ligados lo de la Pascua, las fiestas que deberíamos de guardar y cómo deberíamos de guardarlo. Dice que para poder guardar esas fiestas tenemos que tener jueces que juzgan con justo juicio, que tienen que poder reconocer cuando alguien no está guardando la fiesta tal cual como debería de hacer, cuando alguien está levantando imágenes de acera, cuando alguien está poniendo estatuas de dioses falsos y está siguiendo en pos de ellos para fornicar con ellos. Todo eso está ligado. Luego en el capítulo 7, de lo cual ya habíamos leído, está diciendo cómo no debería de sacrificar, porque es abominación para el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, regresamos a 1 Corintios capítulo 5. Cuando vemos todo eso, vemos entonces de dónde viene el apóstol Pablo diciendo que se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene por la esposa de su padre. Versículo 5. Todos los pasajes que vimos en el Antiguo Testamento decía que uno tenía que aprender a ese hombre, el fornicario, el que iba en pos de otros dioses, el que iba cometiendo ese pecado de fornicación con la esposa de su padre, dice que tenía que sacarlo, dice que tenía que apedrearlo.
Aquí es consistente lo que dice el capítulo 5 en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5:5, dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que está enseñando la Biblia aquí es que nosotros no deberíamos de asesinar a esa persona o ejecutar a esa persona, sino nosotros tenemos el compromiso de sacar a esa persona de la congregación para que no se vaya a infectar a todo lo demás en la congregación con su pecado. Es lo que dice un poco de levadura, leuda toda la masa. Dice que se entrega a Satanás la destrucción de la carne para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es posible que una persona tenga la salvación. Es posible que una persona tenga al Señor Jesucristo, que sea salvo y que esté dentro de este pecado tan grave. Pero nuestra responsabilidad como cristianos, como hermanos en Cristo, como personas que amamos a la ley de Dios, es para sacar al fornicario de la congregación. Por todo lo que nosotros hemos visto, por saber qué es lo que Dios piensa sobre lo que es la fornicación. ¿Por qué? Dice versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que no seáis masa, la levadura representando lo que es el pecado. Y aquí el caso es el pecado muy grave del que está cometiendo fornicación con la esposa de su padre. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con el pecado, no permitiendo a la fornicación dentro de la iglesia, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, representante de lo que es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el pan sin levadura, el sin defecto, sin pecado. Dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo lo termina todo comenzando en el versículo 9, donde dice, os he escrito por carta, que no os asociéis con los fornicarios, mas no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Está diciendo de que nosotros, como cristianos, es imposible para nosotros a no asociarnos con los que están culpables de estas clases de pecados. No todos son de esa clase de pecados, o sea, todos somos pecadores, sí, pero no todos nosotros somos ladrones, o idólatras, o avaros, o fornicarios. Dice que si nosotros tendríamos que dejar de asociarnos con esas personas, sería necesario a nosotros a salir del mundo, puesto simplemente. Pero es nuestro trabajo para alcanzar al pecador con el Evangelio de Dios, para que pueda recibir la salvación, para que pueda participar en la Pascua, para que pueda guardar la fiesta. Y en ese entonces, teniendo el Espíritu Santo dentro de sí, esa persona ahora ya salva puede entender por su Espíritu, por la palabra de Dios, que es necesario guardar la fiesta, no para la salvación, sino para estar dentro de la congregación, para congregar, para ser parte de la asamblea de Dios. Dice, versículo 11, mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Dice que nosotros no deberíamos de tener nada de asociación con la persona que es cristiano, y que está dentro de este pecado, que es culpable de este pecado de la fornicación con su madre, o cualquier de estos pecados que se encuentran en este capítulo. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Deberíamos de celebrar la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la solución? Dice, con el tal ni aun comáis. Versículo 12. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Por los que están afuera, porque a los que están fuera de la iglesia, fuera de la asamblea, fuera de la congregación, dice que Dios juzgará. ¿Cuál es la solución? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Y así que deberíamos de celebrar la fiesta, no con la vieja levadura, no con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, ya hemos pasado el tiempo demasiado. Ese sí fue algo grande en su cantidad, pero queremos que todos entendamos esto. Que Cristo es nuestra Pascua.
ya fue sacrificado por nosotros. Y deberemos de guardar la fiesta de los panes sin levadura con panes sin levadura. Ahora, nadie de nosotros somos perfectos, pero cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de caer en la tentación, de caer en el pecado. Y es por eso es que nosotros tenemos que recordar cuál es que nos amonestó en su palabra. Tenemos que exhortar a cada uno y a recordar a cada uno. Por eso es la asamblea, la congregación y tanto más que vemos que el día se acerca. Señor Jesucristo es la Pascua, Él es los panes sin levadura, pero nosotros deberíamos de guardar la fiesta sin levadura, para que seamos nosotros una nueva masa que no tenga levadura, guardando bien la fiesta de la Pascua, para que nosotros no seamos cortados de entre el pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias, Señor. Yo sé que no hice justicia al mensaje que debíamos haber escuchado el día de hoy. Sabemos que este sí es un mensaje un poco duro para escuchar en el día de la resurrección y el día de la Pascua, pero es algo que nosotros tenemos que oír. Porque hoy en día, Señor, hay tanta fornicación en este mundo, y fornicación que no se debe de nombrar entre el pueblo de Dios, Señor, que nosotros, siendo tus hijos, te tenemos como nuestra Pascua, como nuestro Cordero, que tú has quitado nuestros pecados, has quitado el pecado de todo el mundo, simplemente que no todo el mundo ha recibido el don de Dios, lo cual es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a tener ahora un tiempo de invitación. Si oímos algo en el mensaje que nos redarguye, no creo, pero algo que nos da algo de convicción con respecto a este día de la Pascua, este día de la resurrección del Señor Jesucristo, este día de conmemorial, sabiendo qué fue lo que Él hizo por nosotros, el sacrificio que hizo por nosotros, siendo el Cordero de Dios, degollado, sacrificado, enterrado y resucitado para pagar todos nuestros pecados. ¿Qué clase de pueblo deberíamos de ser nosotros, sabiendo que Él sufrió tanto por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar libres en Él? Señor, ayúdanos a no olvidar, ayúdanos a recordar tu sacrificio, tu resurrección, y para no menospreciar o despreciar lo que hiciste por nosotros, el sufrimiento, la muerte, la sangre que derramaste por nosotros, Señor. Pedimos por favor que nos ayudes con tu palabra, con tu Espíritu Santo, para que nunca jamás vayamos a olvidar, para que recordemos el compromiso de sacar de entre nosotros aquel perverso que cometería fornicación dentro de la congregación. Ayúdanos, Señor, para ser panes sin levadura, para sacar la levadura, para que seamos nueva masa, honrándote a ti, guardando la fiesta con panes sin levadura, tal cual y cual como tú has mandado hacer. No somos perfectos, pero podemos esforzarnos para ser santos, así como tú eres santo, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu mandamiento. Damos gracias, Señor. Te necesitamos, te amamos, Señor. Tomamos un tiempo para ir al trono de Dios y a convivir con Él en el lugar santísimo.
Señor, damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu salvación que pagaste en la cruz de Calvario. El sacrificio que hiciste para pagar los pecados del mundo. Ayúdanos a nosotros, Señor, para hacer lo correcto en tus ojos y no lo correcto en nuestros ojos, Señor. Sabemos que deberíamos de sacar la vieja levadura para que seamos nuevos panes, Señor. Ayúdanos a recordar y a regocijar, Señor, en el hecho de que nos lavaste nos lavaste nuestros pecados en tu propia sangre y que somos libres de esas cosas, Señor. Pero ayúdanos también a recordar que nosotros podríamos también recibir tu castigo aquí en la tierra, dentro de la congregación, siendo juzgado por la congregación, para que sigamos siendo una nueva masa sin levadura. Ayúdanos para recordar eso, para no pensar que somos demasiados o más misericordiosos que tú, permitiendo que el pecado grave permanezca dentro de la congregación. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo, para poder llevar a cabo tu misión, la gran comisión, para que nosotros podamos alcanzar a los perdidos con el Evangelio del Señor Jesucristo. Todo esto damos gracias, Señor, te amamos y te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno más antes que nos vayamos a despedir. Si pueden tomar sus himnarios, por favor. Abrimos al himno número 258, al himno 258, al Cristo vivo sirvo. Por eso es que nosotros leemos su palabra y nosotros congregamos y nosotros vivimos, en Él vivimos. ¿Por qué? Servimos a un Dios vivo. El himno número 258, al Cristo vivo sirvo. Cantamos fuerte para nuestro Señor. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparta salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparta salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonan, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantan. Ayuda y esperanza del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación.
Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Bueno, esto sí concluye el servicio para el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y por quedar con nosotros hasta el mero fin. Gracias y nos veremos para la próxima si Dios quiere. Que Dios me bendiga. Adiós. No postlude? Oh, I'm sorry.